Entró a su propio restaurante como un cliente cualquiera, y le dijeron que no era bienvenido. Lo que descubrió después cambiaría su vida para siempre. 5 años pueden parecer poco tiempo para algunas personas, pero para Alejandro habían sido una vida entera. Durante ese periodo había vivido lejos de su ciudad, trabajando en nuevos proyectos y viajando constantemente. Sin embargo, nunca hubo un solo día en el que dejara de pensar en el restaurante que había construido con tanto esfuerzo. Aquel lugar no era solo un negocio, representaba años de sacrificios, noches sin dormir y el sueño que había comenzado cuando apenas tenía dinero para pagar el alquiler de un pequeño local. Cuando abrió el restaurante por primera vez, él mismo cocinaba, limpiaba las mesas y atendía a los clientes. Recordaba perfectamente a las primeras personas que cruzaron la puerta, los errores de las primeras semanas y la emoción de escuchar a un cliente decir que volvería porque la comida le había encantado. Poco a poco, el restaurante creció hasta convertirse en uno de los más elegantes y famosos de la ciudad. Antes de marcharse al extranjero, Alejandro dejó la administración en manos de Ricardo, un empleado que llevaba varios años trabajando con él. Siempre había parecido responsable, educado y leal. Alejandro confiaba plenamente en él, tanto que nunca imaginó que esa decisión pudiera convertirse en el mayor error de su vida. Al regresar a la ciudad, muchos amigos le recomendaron anunciar su llegada y organizar una gran celebración en el restaurante. Pero Alejandro tenía otra idea. Quería descubrir cómo funcionaba el negocio cuando nadie sabía que el dueño estaba observando. Por eso eligió ropa sencilla, unos pantalones de mezclilla desgastados, una camisa gris sin marca, zapatillas comunes y una vieja gorra que cubría parte de su rostro. También dejó en el hotel su reloj de lujo y cualquier objeto que pudiera llamar la atención. Quería parecer un cliente cualquiera. Mientras caminaba por las calles que tantas veces había recorrido años atrás, sintió una mezcla de nostalgia y emoción. Muchas cosas habían cambiado. Había edificios nuevos, cafeterías modernas y tiendas que antes no existían. Sin embargo, al doblar la esquina principal, lo vio. El restaurante seguía allí. La fachada había sido renovada con un diseño más moderno. Las luces brillaban incluso en plena tarde y enormes ventanales dejaban ver un elegante salón lleno de decoración sofisticada. Desde fuera parecía más exitoso que nunca. Alejandro sonrió con orgullo. «Lo lograste», se dijo en voz baja. «Todo este esfuerzo valió la pena». Respiró profundamente antes de entrar. En cuanto cruzó la puerta, el aroma de la comida despertó cientos de recuerdos. Podía reconocer algunas recetas con solo percibir el olor de las especias. Aquellos sabores habían nacido en su propia cocina, después de incontables pruebas y errores. Durante unos segundos se quedó inmóvil, observando el lugar. Las mesas estaban impecablemente preparadas. Los camareros caminaban con rapidez. Sonaba una música suave de fondo. Todo parecía perfecto. Pero había algo diferente. El ambiente se sentía frío. Los empleados sonreían, sí, pero sus sonrisas parecían obligadas. Nadie transmitía la calidez que él siempre había considerado la esencia del restaurante. Se acercó tranquilamente al mostrador de recepción. Una joven levantó la vista apenas unos segundos antes de volver a mirar la pantalla de la computadora. «Buenas tardes», dijo Alejandro con una sonrisa amable. «¿Podría darme una mesa para una persona?» La recepcionista levantó nuevamente la cabeza. Lo observó de pies a cabeza. Primero miró sus zapatos, después la camisa, luego la mochila desgastada que llevaba al hombro. Su expresión cambió casi de inmediato. «¿Tiene reservación?», preguntó con un tono seco. «No, acabo de llegar a la ciudad y pensé que podría comer aquí». La mujer hizo unos cuantos clics en la computadora, aunque Alejandro notó que ni siquiera estaba revisando realmente el sistema. Después negó lentamente con la cabeza. «Lo siento, no tenemos mesas disponibles». Alejandro giró discretamente la mirada. Contó 1, 2, 5, 8 mesas completamente vacías. Incluso había un salón entero sin ocupar. Volvió a mirar a la recepcionista. «No tengo prisa. Puedo esperar unos minutos». Ella soltó un pequeño suspiro de impaciencia. «No creo que hoy sea posible». Alejandro mantuvo la calma. Había aprendido hacía muchos años que las personas revelan quiénes son cuando creen que nadie las está observando. «Entiendo», respondió con educación. «¿Sabe aproximadamente cuánto tendría que esperar?» La mujer volvió a mirarlo con evidente desinterés.
Señor, este restaurante suele recibir un tipo de clientes muy específico. Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quiere decir? Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de superioridad. Tal vez estaría más cómodo en algún restaurante de comida rápida. Aquí las reservas suelen hacerse con semanas de anticipación. Alejandro sintió un ligero nudo en el estómago. No por el rechazo, sino porque jamás había permitido que alguien fuera tratado así en el lugar que él mismo había creado. Siempre repetía la misma regla durante las reuniones con su equipo. Un cliente vale por su respeto, no por su apariencia. Era la primera frase escrita en el manual del restaurante. Sin embargo, parecía que nadie la recordaba. Mientras intentaba comprender qué estaba ocurriendo, escuchó unos pasos acercándose desde el fondo del salón. Un hombre vestido con un elegante traje oscuro caminaba hacia la recepción. Los empleados comenzaron a enderezarse al verlo. La recepcionista sonrió inmediatamente. «Señor Ricardo». Alejandro levantó lentamente la mirada. Reconoció aquel rostro al instante. Había algunas canas más, un reloj mucho más caro, y una actitud completamente distinta. Ricardo se acercó, observó a Alejandro durante unos segundos y preguntó con evidente molestia. ¿Hay algún problema aquí? La recepcionista respondió en voz baja. Este señor insiste en quedarse, aunque ya le expliqué que no hay lugar para él. Ricardo miró nuevamente a Alejandro. Lo examinó de arriba abajo. Y, sin imaginar por un solo segundo quién tenía delante, dio un paso hacia él. Lo que salió de su boca hizo que el corazón de Alejandro se detuviera por un instante. ¿Cómo era posible que el hombre en quien más había confiado ahora lo tratara como si fuera un intruso? Alejandro decidió guardar silencio, porque intuía que la verdad que estaba a punto de descubrir sería mucho más oscura que un simple rechazo. Ricardo dio un paso al frente, cruzó los brazos y miró a Alejandro con una expresión llena de arrogancia. «Señor», ya escuchó a la recepcionista. «Este restaurante está reservado para clientes que cumplen con nuestros estándares. Le agradecería que se retirara antes de causar una escena». Alejandro sostuvo su mirada sin perder la calma. Durante unos segundos estuvo a punto de revelar su identidad. Bastaba con decir una sola frase. «Soy el dueño». Pero algo dentro de él le dijo que esperara. Si todos actuaban de esa manera cuando creían que el propietario estaba lejos, necesitaba descubrir hasta dónde llegaba el problema. «Solo vine a cenar», respondió con tranquilidad. «No busco ningún problema». Ricardo soltó una sonrisa burlona. «Precisamente eso dicen todos». Algunos clientes que estaban cerca comenzaron a observar la situación. Un par de personas cuchicheaban entre ellas mientras un camarero fingía acomodar unas copas para escuchar la conversación. Alejandro notó algo que le llamó la atención. Ningún empleado parecía sorprendido por el comportamiento del gerente. Al contrario, actuaban como si aquella escena fuera completamente normal. Eso le dolió más que cualquier insulto. Recordó el primer día que abrió el restaurante. Había reunido a todo el personal y les había dicho algo que jamás olvidaría. «Aquí nunca juzgaremos a nadie por su ropa, su dinero o su apariencia. Todos los que crucen esa puerta merecen el mismo respeto». Había convertido esas palabras en la base del negocio. Ahora parecía que habían desaparecido por completo. Ricardo volvió a hablar. «¿Va a irse por su cuenta o tendré que llamar a seguridad?» Alejandro respiró profundamente. «Así es como tratan ahora a los clientes». Ricardo dio un paso más cerca. «Así tratamos a las personas que no pertenecen aquí». Aquellas palabras golpearon a Alejandro como un martillo. No respondió, simplemente observó alrededor. Las paredes seguían decoradas con las fotografías antiguas del restaurante. Incluso vio una imagen de la inauguración. En esa fotografía aparecía él, rodeado por los primeros empleados. Pero algo era diferente. Su retrato había sido movido a un rincón casi invisible. En cambio, en la entrada principal había una enorme fotografía de Ricardo estrechando la mano de un famoso chef durante un evento reciente. Era como si la historia del restaurante hubiera sido reescrita. Mientras fingía mirar la decoración, Alejandro también comenzó a observar pequeños detalles. El nuevo logotipo tenía ligeras modificaciones. El lema que durante años había estado escrito junto a la entrada ya no existía. En su lugar había una frase completamente distinta. «Solo para quienes exigen exclusividad». Alejandro sintió un vacío en el pecho.
Ese nunca había sido el propósito del restaurante. Su sueño no consistía en crear un lugar para ricos. Quería crear un sitio donde cualquiera pudiera sentirse especial. Mientras permanecía en silencio, una pareja de ancianos entró al restaurante. Vestían ropa sencilla, muy parecida a la de Alejandro. La recepcionista apenas los miró. No hay mesas disponibles. La pareja salió sin discutir. Un minuto después entró un hombre con un costoso traje de diseñador. Sin preguntar siquiera por una reservación, fue recibido con una enorme sonrisa. Bienvenido, señor. Su mesa ya está preparada. Alejandro comprendió que aquello no era un caso aislado. Era una política del restaurante. Una política completamente opuesta a todo aquello por lo que había trabajado. Ricardo hizo un gesto con la mano. Última oportunidad, váyase. Alejandro asintió lentamente. Está bien. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó una voz baja proveniente de la cocina. Pobre hombre. Otro empleado respondió casi susurrando. Si supiera lo que realmente pasa aquí. Alejandro disminuyó el paso sin llamar la atención. Los dos cocineros no se habían dado cuenta de que podía escucharlos. Ricardo lleva años haciendo lo mismo. Sí, y nadie dice nada porque despide a cualquiera que haga preguntas. Alejandro permaneció inmóvil. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Crees que algún día aparecerá el verdadero dueño? El otro cocinero soltó una risa nerviosa. Dicen que nunca volverá. Ricardo prácticamente es el dueño ahora. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Continuó caminando como si no hubiera escuchado nada. Ya en la calle, levantó la vista hacia el edificio. Las luces seguían brillando. Los clientes seguían entrando. Desde afuera, el restaurante parecía un negocio perfecto. Pero ahora sabía que detrás de aquella elegante fachada había algo que no encajaba. Se sentó en una banca al otro lado de la calle y permaneció observando durante varios minutos. Vio cómo algunos clientes eran recibidos con sonrisas mientras otros eran rechazados apenas cruzaban la puerta. Todo dependía de su apariencia. Exactamente lo contrario de los principios con los que había fundado el lugar. Sacó lentamente su teléfono móvil. Abrió una carpeta que llevaba años sin revisar. Allí estaban los documentos originales de constitución del restaurante. El contrato de propiedad, las licencias, los registros legales. Su nombre seguía apareciendo como propietario único. Nunca había vendido el negocio. Nunca había cedido la empresa. Entonces, ¿por qué Ricardo actuaba como si fuera el dueño absoluto? Algo mucho más grande estaba ocurriendo. Mientras revisaba los documentos, recibió una notificación del banco relacionada con una de las cuentas del restaurante. Frunció el ceño. Había movimientos financieros que él jamás había autorizado. No eran cantidades pequeñas. Algunas cifras eran lo suficientemente altas como para poner en riesgo toda la empresa. Alejandro cerró el teléfono lentamente. Ahora entendía que el problema no era únicamente la forma en que trataban a los clientes. Había indicios de que alguien estaba utilizando el restaurante para beneficios personales. Pero no podía actuar impulsivamente. Si enfrentaba a Ricardo esa misma noche, probablemente tendría tiempo para ocultar pruebas. Necesitaba conocer toda la verdad. Necesitaba descubrir quiénes estaban involucrados. Y, sobre todo, necesitaba saber cuánto daño habían causado durante los 5 años que estuvo ausente. Se levantó de la banca, lanzó una última mirada al restaurante que había construido con tanto esfuerzo y tomó una decisión. Al día siguiente volvería, pero esta vez no regresaría como un cliente cualquiera. Regresaría preparado para descubrir un secreto que podía destruir todo aquello por lo que había luchado durante media vida. Cuando todos creían que el hombre humilde al que habían echado nunca volvería, las puertas del restaurante se abrieron una vez más. Pero esta vez no venía solo. Y en menos de una hora, una verdad escondida durante 5 años haría que el silencio se apoderara de todo el lugar. A las 9 de la mañana, el restaurante apenas comenzaba a prepararse para recibir a los primeros clientes. Los empleados limpiaban las mesas, acomodaban los cubiertos y revisaban las reservas del día. Todo parecía una mañana normal, hasta que una camioneta negra se detuvo frente a la entrada. De ella descendió Alejandro, vestido con un elegante traje azul oscuro. Ya no llevaba la vieja gorra ni la mochila desgastada.
Caminaba con la misma serenidad del día anterior, pero ahora estaba acompañado por una abogada y 2 auditores especializados en administración de empresas. Algunos empleados lo reconocieron de inmediato. Era el mismo hombre al que habían rechazado la noche anterior. La recepcionista frunció el ceño. «¿Otra vez usted?» Antes de que pudiera decir algo más, Alejandro respondió con una tranquilidad que desconcertó a todos. «Sí, pero hoy no he venido a pedir una mesa. He venido a recuperar lo que siempre ha sido mío». Los empleados intercambiaron miradas confundidas. En ese momento apareció Ricardo desde la oficina principal. Al ver a Alejandro, sonrió con la misma arrogancia del día anterior. No entendió el mensaje. Le dije que no volviera. Alejandro dio un paso al frente. Su abogada abrió un portafolio y colocó varios documentos sobre el mostrador. Antes de continuar, dijo ella, le recomendamos leer estos papeles. Ricardo apenas les echó un vistazo. Su sonrisa comenzó a desaparecer. En la primera página aparecía claramente el nombre del propietario legal del restaurante. Alejandro Herrera. La segunda página contenía los registros mercantiles. La tercera, las escrituras originales. La cuarta, el contrato de administración firmado años atrás por el propio Ricardo. El gerente sintió que el color abandonaba su rostro. Por primera vez en muchos años, no encontró palabras. Todo el restaurante quedó en absoluto silencio. Los camareros dejaron de caminar. Los cocineros salieron de la cocina. Incluso algunos clientes que acababan de entrar observaron la escena sin comprender qué estaba ocurriendo. Alejandro respiró profundamente antes de hablar. Hace 5 años confié este restaurante a una persona en quien creía plenamente. Pensé que cuidaría este lugar como si fuera suyo. Lo que encontré ayer fue exactamente lo contrario. Miró directamente a Ricardo. No me dolió que me negaras una mesa. Me dolió descubrir que destruiste los valores con los que construimos este restaurante. Ricardo intentó recuperar la calma. Esto es un malentendido. Yo solo. La abogada lo interrumpió. No se trata únicamente del trato a los clientes. Los auditores comenzaron a colocar carpetas sobre una mesa. Habían trabajado durante toda la noche revisando información financiera y registros administrativos. Uno de ellos tomó la palabra. Detectamos transferencias no autorizadas, pagos a empresas inexistentes, facturas alteradas y gastos personales cargados a las cuentas del restaurante. El rostro de Ricardo se volvió completamente pálido. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. Muchos no podían creer lo que estaban escuchando. Otros simplemente bajaron la cabeza, como si aquellas revelaciones confirmaran sospechas que habían guardado durante años. Alejandro observó a todo el personal. Sé que algunos de ustedes tenían miedo de hablar. Y también sé que otros intentaron hacer lo correcto. Nadie respondió, hasta que un joven camarero levantó lentamente la mano. Señor, yo quise denunciar varias cosas. Pero cada empleado que hacía preguntas era despedido. Después habló una cocinera que llevaba años trabajando allí. Muchos clientes dejaron de volver porque eran tratados según su apariencia. Eso nunca ocurría cuando usted estaba aquí. Uno por uno comenzaron a hablar. Cada testimonio revelaba una nueva irregularidad. Clientes humillados, empleados presionados, proveedores engañados, dinero desaparecido, amenazas para quien se atreviera a cuestionar las órdenes de Ricardo. El hombre comprendió que ya no podía seguir negándolo. Miró a Alejandro con desesperación. «Puedo devolver el dinero. Podemos arreglar esto». Alejandro negó lentamente con la cabeza. «El dinero puede recuperarse. La confianza no». Ricardo bajó la mirada. Sabía que todo había terminado. Minutos después abandonó el restaurante acompañado por las autoridades encargadas de continuar la investigación. El ambiente permaneció en silencio durante varios minutos. Nadie sabía qué decir. Entonces Alejandro reunió a todo el personal. Se quedó observando cada rostro. Algunos estaban nerviosos, otros parecían avergonzados, y varios tenían lágrimas en los ojos. Finalmente sonrió. «No he regresado para buscar venganza. He regresado para devolverle el alma a este lugar». Todos levantaron la mirada. A partir de hoy, este restaurante volverá a ser un sitio donde cualquier persona sea bienvenida, sin importar cómo vista, cuánto dinero tenga o quién sea. Las palabras resonaron por todo el salón. Eran exactamente las mismas que Alejandro había pronunciado durante la inauguración, muchos años atrás.
La recepcionista que lo había rechazado la noche anterior dio un paso al frente. Con los ojos llenos de lágrimas dijo: «Lo siento, lo juzgué sin conocerlo». Alejandro sonrió con amabilidad. Todos cometemos errores. Lo importante es decidir si queremos aprender de ellos. Durante las semanas siguientes comenzaron los cambios. Se modificaron las políticas de atención. Todos los empleados recibieron capacitación sobre respeto, igualdad y servicio al cliente. Las puertas volvieron a abrirse para todos. Poco a poco, antiguos clientes regresaron. Las recomendaciones positivas comenzaron a multiplicarse. El restaurante recuperó la reputación que alguna vez lo convirtió en uno de los mejores de la ciudad. Pero Alejandro mantuvo una costumbre que nunca volvió a abandonar. Al menos una vez por semana llegaba vestido con ropa sencilla y se sentaba como un cliente cualquiera. No para poner a prueba a sus empleados, sino para recordar de dónde había venido. Porque entendió que un verdadero líder nunca debe olvidar los días en los que nadie conocía su nombre. Y desde entonces cada nuevo empleado escuchaba la misma frase durante su primer día de trabajo. El cliente más importante nunca es el que parece más rico. Es el que cruza esa puerta esperando ser tratado con dignidad. Porque un restaurante puede servir la mejor comida del mundo. Pero si pierde el respeto por las personas, ya ha perdido lo más valioso que tenía.